Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Acordémonos que la finalidad de estos videos es mejorar nuestro razonamiento matemático, profundizando en procesos numéricos y algebraicos. En esta oportunidad nos vamos a centrar en procesos numéricos, estableciendo relaciones de orden entre diferentes cantidades enteras y no enteras. Para este propósito, voy a proponer un primer ejercicio. Si ustedes ven, tenemos una tabla que está compuesta por varios números y esos números están en diferentes representaciones. Unos están dentro de raíz, otros son números mixtos, es decir, tienen una parte entera, menos 7 unidades enteras, y además de las menos 7 unidades enteras, tienen un sexto de más. Están raíces, logaritmos, y lo que nos pide el ejercicio es que organicemos esos números, que primero identifiquemos cuáles son enteros y después que los organicemos de menor a mayor. Entonces, para poder identificar si son enteros o no enteros, lo primero es que tenemos que hallar una equivalencia. Cada uno de ellos tenemos que intentar simplificar si se puede, sacar la raíz si se puede, hallar el logaritmo si se puede, para poder identificar si su equivalencia es un número entero. Y entonces vamos a empezar con la raíz de 16 cuartos. La raíz cuadrada de 16 cuartos. Acordémonos que cuando tenemos una raíz, lo que estamos encontrando es el número que se repite. Como es una raíz cuadrada, lo que estamos buscando es que se repita dos veces, esa base que se repita dos veces. Entonces nosotros sabemos que el 4 se repite dos veces y me da 16 y el 3 se repite dos veces y me da 9. Quiere decir que la equivalencia de raíz de 16 novenos es 4 tercios. Nosotros también sabemos que ese 4 tercios lo podemos descomponer para saber si tiene unidades enteras. Una unidad entera es un pastel entero o una hoja entera o del 0 a 1. Esa es una unidad entera. Cuando yo tengo 4 tercios, esa unidad entera está dividida en 3 partes congruentes, es decir, que mide lo mismo. Quiere decir que 1 es equivalente a 3 tercios. Como yo tengo 4 tercios, quiere decir que voy a tener 3 tercios, pero además de 3 tercios voy a tener un tercio de más. Quiere decir que tengo una completa, pero además de tener una completa, voy a tener un tercio de más. Esto es un número mixto. En el número mixto siempre me explicita la unidad entera y la parte no entera. Es un número que está comprendido entre 1 y 2. No es 1 porque tiene más que 1 y no es 2 porque le faltaría 2 tercios para hacer el 2. Seguimos con raíz cuadrada de 81 novenos. Nosotros podemos simplificar 81 novenos, le podemos sacar novena o hacer la división 81 entre 9 y nos da 9. Y nosotros también sabemos que la raíz cuadrada de 9, ¿qué número multiplicado dos veces o elevado al cuadrado me da 9? Es el 3. Entonces, la equivalencia de esta raíz, 81 noveno, es equivalente al número 3. La tercera cantidad es raíz de 125 avos, negativa. Igual, existe una propiedad de raíces en cocientes que yo le puedo sacar la raíz al numerador y la raíz al denominador. ¿Qué número se repite dos veces para que me dé 100? Es el 10. ¿Y qué número se repite dos veces para que me dé 25? Es el 5. Quiere decir que esta fracción vamos teniendo una cadena de equivalencias. Esta raíz negativa de 100 sobre raíz de 25 es equivalente a menos 10 quintos. Pero menos 10 quintos yo lo puedo simplificar porque los dos son múltiplos de 5. Y esa expresión fraccionaria es equivalente al número menos 2. Todos son números, solo que son representaciones numéricas que equivalen al número menos 2. El número mixto yo no le puedo hacer nada. Ahí ya está explícito que tiene 7 unidades negativas y además de 7 unidades negativas tiene un sexto, quiere decir que es un número que está entre menos 7 y menos 8. Raíz cuadrada de 121. Buscamos un número que se repita dos veces y me dé 121.
Podemos hacer la descomposición, pero nosotros sabemos que el 121 solo le puedo sacar onceava. Onceava de 121 da 11 y a 11, por ser número primo, solo le puedo sacar 11. Entonces quiere decir que ¿qué número se repite dos veces y me da 121? El 11. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con no confundir. Una cosa es multiplicar por 2 y otra cosa es que se repita dos veces. La raíz cuadrada no es buscar un número que multiplicado por 2 de la potencia, sino un número que se repita, que esté elevado a la 2 y me dé el resultado de la multiplicación. Seguimos con nuestro siguiente número, menos logaritmo en base 3 de 6.561. Acordémonos que hay tres operaciones que tienen mucha relación: logaritmo, potenciación y radicación. En el logaritmo, a mí me dicen explícitamente cuál es la base, es decir, me dicen el número que se repite. En este caso, ¿quién se repite? El 3. Y lo que me dice es, analice cuántas veces se repite ese 3 de manera que llegue al 6.561. Si hiciéramos la descomposición del 6.561, veríamos que le puedo sacar tercera, 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 8 veces. O en otras palabras, 3 elevado a la 8 da equivalente a 6.561. Podrán preguntarse, profe, ¿pero por qué tiene ese menos? Porque antes del logaritmo tiene un menos. Quiere decir que ese menos está ubicando que es un número negativo. Entonces, si la equivalencia me da 8, la equivalencia no puede ser 8 positivos, sino que tiene que ser menos 8. Nunca podemos tener dos números equivalentes, uno positivo y uno negativo. Porque dos números equivalentes significa que los dos números tienen el mismo punto en la recta numérica. Y un número negativo y un número positivo no van a tener el mismo punto en la recta numérica. Bueno, continuamos con el análisis del siguiente número. El siguiente número es raíz cuadrada de 16. Nuevamente, buscamos un número que elevado al cuadrado o que se repita dos veces me da 16 y sabemos que es 4. 4 por 4, 16. El siguiente número, a diferencia de los otros, está en representación decimal. Es decir, no está en fracción ni está dentro de una raíz. Y ese número es menos 7,99.981. Es un número que está entre menos 7 y menos 8. Está muy cerca de menos 8 porque es menos 7,999. Está muy cerca de menos 8, pero no alcanza a ser menos 8. Raíz cuadrada de 36, buscamos un número que se repita dos veces y me dé 36. Este es el 6. Y aquí nos encontramos con un logaritmo raro, porque me está diciendo, repita el 3 tantas veces de manera que le dé menos 9. Y entonces uno dice, si yo repito el 3 dos veces, me da 9 positivo. Si lo repito 3 veces, me da 27 positivo. No hay forma de repetir un número positivo que me dé un número negativo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que ese número, logaritmo en base 3 de menos 9, no existe en los números reales. No hay un número en el cual yo lo pueda repetir. El siguiente número es 56.2, que también está en representación decimal. Y lo podríamos pasar a número mixto, claro, tiene 56 unidades enteras y ese coma 2 significa que tiene dos décimas de más. Yo podría escribir 56 y 2 décimas, porque los números que están después de la coma son décimas. ¿Qué significa eso? Que la unidad que está entre 56 y 57 está dividida en 10 partes congruentes. Y de esas 10 partes congruentes yo solo alcanzo a avanzar dos partecitas, porque cada una de esas se va a llamar un décimo. Raíz cuadrada, no, menos 2 a la 4. Y entonces ese menos lo que me está indicando que la cantidad es negativa. Y 2 a la 4 lo que me está indicando es que tengo la base, tengo el número de veces que debo repetirlo, y entonces hago la multiplicación, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Con el número negativo va a quedar menos 16. Raíz de 2 sabemos que es un número especial, es un número irracional.
Y logaritmo en base 2 de 1024, ¿cuántas veces repito el 2 para que me dé 1024? Pues resulta que si lo repetimos 10 veces, no 2 por 10, porque 2 por 10 nos da 20. Es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 10 veces y vamos a llegar al 1224. Y por último, raíz cuadrada de menos 16, que tampoco existe, porque yo necesito un número repetido 2 veces que me dé menos 16. Usted me dice, bueno, profe, puede ser el menos 4. Y si es el menos 4 multiplicado por menos 4 me va a dar más 16. Y si es el 4 positivo, positivo por positivo me va a dar positivo, quiere decir que no existe. Profe, ¿por qué existen algunos logaritmos y otros no? Qué interesante pregunta. ¿Por qué esos logaritmos no existen? A pesar que ya habíamos analizado que el 3 era positivo y que lo tenía que repetir. Si analizamos la gráfica del logaritmo en base 3 de x, nosotros vemos que solo existen esos logaritmos desde el 0 hasta más infinito. ¿Qué pasa con ese menos 9? Que ese menos 9 no va a pertenecer a la función logarítmica. Yo le puedo sacar logaritmo en base 3 a 1, a 2, a 3, a 4 o a un número que no sea entero. Pero no le puedo sacar logaritmo a un número negativo porque esa función, su dominio, los valores que puede tomar la x, empiezan desde 0 hasta más infinito. Entonces, ese logaritmo no va a existir. ¿Por qué si existe este menos logaritmo en base 3 de x? Resulta que esta es la función inicial. Y la función inicial, si yo le coloco un menos afuera, o sea, le coloco un menos logaritmo en base 3 de x, lo que va a hacer es reflejar la función básica. Es como si el espejo lo tuviéramos en el eje x y se va a reflejar la función. Entonces nos queda una nueva función. Y entonces yo puedo tener logaritmo en base 3 de x y como va a tener este menos antepuesto, lo que va a hacer es que la mayoría de respuestas me van a dar negativas. ¿Es claro? Sí va a existir, sí va a existir. Bueno, acordémonos que la intención es analizar cuáles de esos números eran enteros y cuáles no son enteros y poder establecer relaciones de orden. Nosotros sabemos que todos los números, si están a la derecha, si yo tengo dos números y uno está a la derecha, el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Ese es un principio básico de relación de orden en el conjunto de los números reales. Yo he sacado en esta tablita las equivalencias que nos dio de la tabla macro, las que nos dieron equivalencias en entero. Entonces tenemos el menos 16, que es un entero, porque son menos 16 unidades completas. No tengo un pedacito de más, no es un número que esté entre dos enteros, sino que es un número entero. Y ese menos 16 va a ocupar este punto en la recta numérica. Después va a seguir el menos 8, y entonces nosotros podemos afirmar que menos 16 es menor que menos 8, o podemos afirmar que menos 8 es mayor que menos 16. Está el menos 2, que también ocupa un entero, una posición entera en la recta numérica, y nosotros podemos afirmar que este menos 2 es mayor que el menos 8 y es mayor que el menos 16 porque está a la derecha de esas dos cantidades. Pero también tenemos el 3, que ocupa este lugar, tenemos el 4, el 6, el 10, y también tenemos el 11, que nos salió de la raíz cuadrada de 121. Todos estos números podemos clasificarlos como números enteros y ocupan un lugar en la recta numérica. ¿Cómo yo puedo establecer el orden? Pues el menor va a ser menos 16, después sigue menos 8, después menos 2, después 3, 4, 6, 10 y 11. Acordémonos que si tenemos negativos y positivos, siempre los negativos van a ser menor porque están a la izquierda de los positivos.
Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo logro identificar un número que no es entero? Bueno, muy interesante la pregunta. Hasta ahora hemos clasificado números enteros, pero resulta que en nuestra tabla de números había números que no eran enteros, como los que tenemos allí, menos 7,99.981, menos 7 y un sexto, 1 y un tercio y 56,2. ¿Cómo sabemos que un número no es entero? Si ese número tiene una partecita decimal que no alcanza a ser la siguiente unidad entera, decimos que es un número no entero. Por ejemplo, este menos 7 tiene una partecita, un sexto, que hace que no alcance a ser el menos 8. Este 1 y un tercio tiene una unidad entera y tiene una parte no entera. ¿Cuál es la parte no entera? El un tercio de más que tiene, que no alcanza a ser el 2. El 56,2 me está especificando esa representación decimal que hay 56 unidades enteras y que además tengo un 2 décimas de más, pero que no alcanza a ser el 57. Esa es la forma de clasificar los enteros a diferencia de los no enteros. Pero nosotros también podemos organizar y establecer relaciones de orden entre esas cantidades no enteras. ¿Dónde está menos 7,99.981? Nosotros sabemos que ese número está entre menos 7 y menos 8. Y nosotros sabemos que este número está entre menos 8 y menos 7,9. Pero también podríamos decir que este número está entre menos 8 y menos 7,99, porque cada vez va teniendo una partecita. Acuérdense que el sistema de numeración decimal están las unidades enteras, después siguen las décimas, después las centésimas, que ya es la unidad dividida en 100 partes y es una parte pequeña. Pero también están las milésimas, la misma unidad dividida en 1000 partes. Este número tiene 9 décimas, 9 centésimas, 9 milésimas, 8, 10 milésimas y una 100 milésima. Cada uno de esos pedacitos aporta un poco más a la cantidad y hace que cada vez esté más. Este número no va a ser menos 7,99, sino que está aquí entre esto, pero también vemos aquí, este me va muy rápido, está muy cerquita de menos 8, pero no alcanza a ser menos 8. Y entre menos 8 y este número hay infinitos números reales, porque existe la propiedad de la densidad en los reales, que entre dos números reales hay infinitos números reales. Igual el siguiente, menos 7 y un sexto. ¿Cómo podemos ubicar en la recta numérica? Nosotros sabemos que ese número está entre menos 7 y menos 8. Esta unidad la vamos a dividir en 6 partes congruentes y además de tener 7 unidades completas negativas, va a tener un sexto de más. Y el 1 y el 1 tercio sabemos que está entre 1 y 2. Y esa unidad ya no la vamos a dividir en 6 partes, sino que la vamos a dividir en 3 partes y voy a coger un tercio de más. Y el 56,2 va a estar entre 56 y 57, va a ser mayor que el 56, pero no alcanza a ser el 57. Y tiene 2 décimas de más, es decir, de esta unidad, si yo lo divido en 10 partes, voy a coger 2 de esas décimas. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se pueden clasificar esos números que no son enteros? ¿Cómo se clasifican los números no enteros? Es la pregunta de la compañera. Entonces, hasta ahora tenemos dos clasificaciones gruesas, los enteros y los no enteros. Pero resulta que dentro de estos no enteros están dos grupos de números muy importantes que son los racionales y los irracionales. Esos dos conjuntos son números no enteros. Los racionales los puedes escribir como fracción o lo puedes escribir como número mixto.
O se puede escribir como decimal, pero finito o periódico. Los irracionales, como raíz de 2, son no enteros, tienen cifras después de la coma, o sea, cifras decimales, pero resulta que esas cifras decimales son infinitas, infinitas no periódicas. ¿Cuáles números irracionales son muy conocidos? Euler, raíz de 2, raíz de 3, el número pi, ¿sí? Esos no son enteros y los racionales tampoco son enteros. Nosotros tenemos el 56.2, que es un racional porque este se puede pasar. Yo puedo buscar la equivalencia en fracción. Yo tengo el 1 y 1/3, que también es un racional. Todos los números de la tabla son racionales, porque alguno me dirá, profe, y este primero, resulta que este primero, las cifras decimales son finitas y los irracionales tienen infinitas no periódicas, significa que cada número va a ser diferente. Bueno, continuamos con nuestro segundo ejercicio. En nuestro segundo ejercicio tenemos un conjunto llamado T, que está compuesto por varias cantidades. Y lo que me piden es que organice esas cantidades de menor a mayor. Para poder establecer esa relación de orden, pues lo más fácil es primero hallar las equivalencias de cada una de esas cantidades para que sea más fácil esa organización. Y entonces, primero vamos a clasificar si son enteros o no enteros para que nos quede mucho más fácil organizar en la recta numérica los enteros y después los no enteros, ver entre qué enteros están. Empezamos con la raíz cúbica de menos 27. La raíz cúbica de un número negativo sí existe porque yo puedo repetir 3 veces un número negativo y me da menos 27. En este caso nos da menos 3 y es un entero. Y entonces lo clasificamos en entero. Menos un 56avo, los dos son múltiplos de 8, lo puedo simplificar y la equivalencia me da menos un séptimo. No es entero porque ese menos un séptimo, para tener la unidad negativa completa, yo tendría que tener menos 7 séptimos y solo estoy teniendo un séptimo. Quiere decir que es un no entero. Me están diciendo que cuántas veces se repite el logaritmo en base 3 para que me dé 81. ¿Cuántas veces repito el 3? Ahí hay un error y tenemos que identificar que hay un error, porque yo no puedo repetir 9 veces el 3 para que me dé 81. Rectifiquémoslo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 y 27 por 3 me da 81. Quiere decir que realmente la respuesta adecuada es 4. El logaritmo en base 3 de 81 es 4. Seguimos con raíz cuadrada de 2, que es un irracional y que este número no es entero. La equivalencia en decimal es 1,41, 42, 21, 356 y van a seguir cifras decimales no repetidas, no periódicas. Menos 9 es un entero. 4.83 no es un entero, tiene 4 unidades enteras y tiene 83 décimas, 83 centésimas. Esa unidad entre 4 y 5 está dividido en 100 partes congruentes y de esas 100 tomo 83. Quiere decir que está más cerca del 5 que del 4, pero no es un entero. Tengo menos raíz cuadrada de 16, yo puedo sacar la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, pero como tiene el menos afuera de la raíz, me está diciendo que ese número es negativo y es un entero. Tengo 25 quintos y 25 quintos haciendo la división me va a dar 5 y es un número entero. Tengo 0.4. 0.4 es que tengo 0 unidades completas y tengo 4 décimas. Quiere decir que la unidad la divido en 10 partes y solo voy a tomar 4 de esas 10 partes. Quiere decir que no es entero. Y por último tenemos el número mixto, 3 y 3 séptimos, que lo que me está diciendo es que tengo 3 unidades completas y además de 3 completas tengo 3 séptimos. O otra forma de decirlo es tengo 3 completas más 0.4285. Tengo la representación fraccionaria y la representación decimal. En las dos representaciones lo que está diciendo es, tiene más de 3 unidades, pero no alcanza a ser 4 unidades. Quiere decir que es un no entero.
¿Cómo clasificamos? Los números enteros es más sencillo quizás la clasificación de menor a mayor, porque nosotros sabemos que de los negativos, -9 va a ser el menor de todos, después va a seguir el -4, después va a seguir el -3, después va a seguir el 5 y después va a seguir el 9. Ese sería el orden de menor a mayor de los números enteros. ¿Y cuál sería el orden? Entonces, en la recta ya tenemos ubicados los enteros, en el orden de menor a mayor, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo ubicamos estos? Pues nosotros sabemos que -1/7 no alcanza a ser una unidad negativa, tiene menos. Esto está dividido en 7 partes y de estas 7 partes solo tomo una. Y entonces quiere decir que por aquí está el -1/7. 4 décimos. ¿Dónde está el 4 décimos? El 4 décimos está entre 0 y 1 positivo. Está dividido en 10 partes la unidad. En 10 partes la unidad. Lo podemos ver aquí, cada una de estas divisiones es un décimo. Y yo voy a coger, de estos décimos, voy a coger 4. Y entonces, ¿dónde va a estar ubicado ese número? Está ubicado entre 0 y 1. Ojo, -1/7 está entre 0 y -1. Y 4 décimos está entre 0 y 1. ¿Sí? Es menor -1/7. Raíz cuadrada de 2. Ahora les mostré que raíz cuadrada de 2 era 1.41. ¿Sí? Y entonces resulta que voy a hacerles como un zoom especial de ese raíz cuadrada de 2. ¿De dónde sale ese raíz cuadrada de 2? Si yo construyo un rectángulo que tenga de lado 1 y de base 1 y de largo 1, la diagonal va a ser raíz cuadrada de 2. Si yo con el transportador hago la circunferencia, este va a ser el punto exacto que está entre 1 y 2. Este punto exacto es el decimal 1,41. No alcanza a ser 2 unidades completas, es más de una unidad completa. ¿Es claro para todos? Esta es la representación geométrica de ese número irracional. A pesar de tener infinitas cifras decimales después de la coma, ocupa un único punto en la recta numérica porque es un número irracional y todos los números irracionales son reales por estar en la recta numérica. Entonces nosotros venimos y ubicamos ese raíz de 2 entre 1 y 2 y lo ubicamos más o menos aquí, que es 1.41, y en la recta numérica ya tendría su lugar. 3,4285, pues estaría entre los enteros 3 y 4. Y obviamente tendríamos que, como es 3,4, yo sé que está entre 3,4 y 3,5. Y si yo quisiera ser más exacto, pues podría después dividir en 10 partes para tomar 2 centésimas. Quiere decir que está muy cerca de 3,4. Y entonces más o menos entre 3 y 4 estaría este número que es un racional porque es finito. Y por último tendríamos este que es 4,83 centésimas, que estaría entre 4 y 5, ya que esta unidad no la dividiríamos en 10 partes, sino en 100 partes, y tomaríamos 83, que es más o menos por aquí, y entonces sabemos que está entre 4.8 y 4.9, más o menos aquí, y ubica aquí. Y entonces ahí ya podríamos establecer el orden. Si le fuéramos colocando el número a cada uno, los enteros lo tenemos más identificados. Arriba tenemos los no enteros y sobre la recta numérica, todos los números que están a la izquierda van a ser menores que los que están a la derecha. Y un último ejercicio para cerrar este interesante video donde hemos buscado equivalencias numéricas y donde hemos establecido relaciones de orden, es realicemos esta operación. ¿Sí? Y para realizar esta operación no es una ecuación porque no tiene una igualdad, no tiene el signo igual, es un número. Esto es un número, solo que es un número
en una composición aditiva. Y me tocaría hacer las operaciones para decir exactamente cuál es la equivalencia numérica de ese número. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a hallar las equivalencias de cada uno de los términos que componen. A 96/72, por ser números pares, le puedo sacar mitad, mitad 48, mitad 36, puedo seguir sacando mitad, puedo seguir sacando mitad hasta que llego al 4/3. Por el otro lado tenía raíz cúbica de menos 729. Acordémonos que las raíces cúbicas de números negativos nos va a dar un número negativo y necesito un número que se repita 3 veces que me dé 729. ¿Cuál será el número que elevado a la 3 me dé 729? Pues va a ser el 9. 9 por 9, 81, y 81 por 9 me va a dar 729. Y me va a dar negativo porque yo necesito repetir 3 veces ese número negativo. Y por último, tengo el logaritmo en base 4, ya tengo el número que se repite y tengo el resultado de la multiplicación. ¿Qué me está preguntando el logaritmo? ¿Cuántas veces repito el 4? ¿Cuántas veces repito el 4 o qué exponente le pongo el 4 de manera que me dé 16.384? Es 7 veces. Entonces, mire que el concepto de equivalencia es muy importante porque yo lo que quiero es poder hacer esta operación para decir que esta operación es equivalente a qué número. Y además decir si ese número es un número entero o no entero. Lo que hacemos es reemplazo por las equivalencias. La equivalencia de este primero nos dio 4/3, la equivalencia del segundo nos dio menos 9 y la equivalencia del último me dio menos 7. Como tengo un paréntesis, yo tengo que tener mucho cuidado porque ahí debo multiplicar los dos signos. Menos por menos me da más. Y estos dos números los puedo operar, 9 y 7, 9 y 7, los puedo operar, a 9 le quito 7, me va a dar 2. Y yo tengo que este 4/3 es una unidad y un tercio. Y entonces, como este tiene una unidad y acá teníamos 2 unidades, pues en total voy a tener 3 unidades y además de 3 unidades voy a tener el tercio. Entonces, esta expresión que tenía raíces, que tenía fracciones y tenía logaritmos, es equivalente a 3 unidades completas y un tercio. ¿Es un entero o un no entero? Vemos que es un no entero porque además de tener 3 unidades, tiene un poquito más, que es este un tercio, que hace que esté entre 3 y 4, pero que no alcance a ser el 4. Y entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos? Pues ese 3 y un tercio lo vamos a ubicar en 3 unidades completas, pero además de las 3 unidades completas, podemos ubicar cada uno de los números, ¿no? Pero si queremos ubicar solo el 3 y un tercio, lo tendríamos que ubicar exactamente, aquí lo que estoy haciendo es ubicando cada uno de los números, pero lo que quiero es ubicar el 3 y un tercio. Aquí donde está la flechita estaría 3 completas, pero además de 3 completas, tendríamos el tercio. Bueno, algunas conclusiones de este video. 1. Las equivalencias son supremamente importantes. Los logaritmos, las raíces, los exponenciales, los radicales. Yo puedo buscar una equivalencia a un número y ese número puede ser un número entero o no entero. Todos los números reales se pueden clasificar en enteros y no enteros. Enteros si son unidades completas y no enteros son los que tienen unidades completas y además tienen un poco más que hace que no sea la siguiente unidad completa. Y es muy importante que siempre que yo tengo cantidades o números reales, siempre yo puedo establecer relaciones de orden. Siempre yo puedo determinar cuándo un número es menor o mayor. Y la recta numérica es un registro muy potente porque si usted ubica los dos números en la recta numérica, el número que esté a la derecha va a ser el número mayor de esa expresión. ¿Sí? Todos los procesos numéricos que hemos hecho van a simplificar los procesos
¿Y por qué es importante simplificar los procesos? Porque va a haber menos riesgo de error, va a haber más posibilidades que el procedimiento sea mucho más sencillo. Muchas gracias a todos por haber participado en este espacio de aprendizaje. Recordemos que es muy importante tener claridad sobre conceptos básicos como equivalencia, las operaciones, las propiedades, cuando un número es entero o no entero. Estamos en el proceso de mejorar nuestro razonamiento matemático. Y para mejorar nuestro razonamiento matemático, que le da la potencia a todas las funciones de orden superior para que nosotros tengamos buen razonamiento en todos los campos, es poder construir estos elementos con muy buenas bases. Los invitamos a seguir participando en estos espacios de aprendizaje.